Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Si os parece, vamos a dar un par de minutillos para comenzar el webinar de cara a que se termine de conectar las últimas personas, ¿vale? Y bienvenidos de nuevo. Pues nada, si os parece, vamos a comenzar. Lo dicho, de nuevo, buenos días, bienvenidos a todos a este webinar. Esperamos pasar con vosotros más o menos entre 45 minutos y una hora, evidentemente hablando de todo lo relacionado con certificados SSL, toda la vida era postcuántica y criptoagilidad. Lo primero, si os parece, explicaros un poco el funcionamiento del webinar antes de dar presentación a los ponentes. Tenéis a la derecha un recuadro en el chat que muchos de vosotros ya estáis escribiendo buenos días, donde podéis dejarnos preguntas o hacerlo específicamente en el apartado que aparece al lado que vienen preguntas, porque la idea es durante los últimos 15 minutos, 20 minutos de esta exposición, resolver todas las dudas que puedan surgir en torno a este tema, ¿vale? De todas formas, que todos sepáis que el webinar se está grabando y que una vez finalice podréis recibir tanto la grabación del webinar como la presentación sobre la que vamos a sostener dicho webinar, ¿vale? Entonces, sin más, paso a hacer presentación de las tres personas que estamos ahora mismo en el escenario. Yo misma, que soy Eugenia Monforte, pertenezco a Camer Firma y soy la directora de marketing. Mi compañera Carla González, que es Product Marketing Manager y nos va a ayudar también pues, un poco con toda la gestión del chat y de las preguntas. Y, por supuesto, Javier Fernández, que es Regional Sales Manager de Iberia en Sectigo y es nuestro partner de cara a toda la parte de SSL, ¿no? Y con el que estamos trabajando muy, muy de la mano todo este mundo retador que viene en cuanto a toda la gestión de SSL, ¿no? Que al final va a transformar todo lo que es la confianza digital en esta parte. Explicaros simplemente una breve agenda. Vamos a presentarnos tanto Camer Firma, lo que hacemos en Camer Firma y Sectigo, lo que hace Sectigo, más que nada porque posiblemente muchos de vosotros nos conozcáis, pero haya muchas otras empresas que se han conectado porque les interesa mucho el tema y no sepan exactamente qué es lo que hacemos. Luego vamos a hablar de todo lo que es la industria PKI, cuáles son los cambios que vienen, porque vamos a sufrir en los próximos 4 o 5 años unos cambios que sobre todo van a afectar mucho al tema de la seguridad, ¿no? En todo lo relacionado con los certificados SSL.
y esos certificados SSL van a sufrir una disminución del tiempo de vida útil, que va a recorrer un viaje de los 365 días a 47 días en el 2029. Entonces, es interesante que lo conozcáis, fechas que van a ser clave y soluciones para poder llevar y agilizar todo este proceso de cambio. Evidentemente, también queremos hablar y daros unas pinceladas sobre todo lo que es criptografía post-quantum, porque es lo más novedoso y al final es el punto final, ¿no?, de este viaje y de estos cambios. Os vamos a explicar el estado, tanto desde el punto de vista de qué puede suceder con los certificados digitales, como específicamente de los SSL. Y Javier va a compartir un report que han hecho en Sectigo, que es muy interesante para saber cómo de preparados estamos en cuanto a este cambio. Y la parte de criptoagilidad, introduciros en el concepto de criptoagilidad y qué es lo que va a conllevar. Entonces, sin más, empezamos. Yo simplemente, ya daré paso a mi compañero Javier, doy unas pinceladas sobre qué es Camerfirma. Lo dicho, para aquellos que todavía no nos conocen, somos una autoridad de certificación española que llevamos más de 20 años en el mercado, sobre todo con experiencia en todo lo que son confianza digital, con un core de toda la parte de identidad digital, que si veis en esa ruleta, pues es todo lo relacionado con los certificados digitales, el futuro, que es el wallet digital, y evidentemente todo lo que tiene que ver con confianza en el mundo de las transacciones digitales para las empresas, ¿vale? Donde entran determinadas soluciones como pueden ser plataformas de firma, custodia documental, notificaciones, etcétera. Y al final lo que intentamos construir es la confianza en el ecosistema entre empresas, clientes y todo lo que son las administraciones públicas. Desde el año 2019 pertenecemos a un grupo europeo-italiano que se llama Tinexta, que tiene una gran presencia internacional y que son líderes de soluciones en el mercado y con un montón de clientes que vamos a ver ahora. Sobre todo, quiero que os quedéis con la idea de que somos un prestador cualificado de servicios de confianza conforme al reglamento IDAS, que es el que regula toda la parte de identidad digital y de firma digital, y que pasamos muchísimas acreditaciones por parte del Ministerio y tenemos unos niveles de seguridad muy altos y podemos ayudar a toda tipología de sectores. Como veis, aquí simplemente un poco números para que nos pongáis en volumen. Tenemos más de 10 millones de usuarios diarios de nuestras soluciones, presencia en más de 60 países con proyectos a nivel internacional. Somos más o menos 900 empleados y tenemos 17 oficinas repartidas por todo el mundo. Y evidentemente, al final el crecimiento es exponencial, estamos en torno a una facturación de 183 millones de euros, más que nada porque todo el tema de las transacciones digitales y de la seguridad digital cada vez va más en aumento, ¿no? También con ese nivel de madurez de digitalización que empiezan a tener las empresas. Y sin más, doy paso a mi compañero Javier. Muchas gracias. Buenos días a todos. Permitidme que empiece primero con una presentación un poco general de la compañía, porque aunque llevamos ya mucho tiempo en el mercado, todavía hay mucha gente que no nos conoce, sobre todo porque yo os cuento un poco la historia. Sectigo nace hace 5 años, pero originalmente, y como podéis ver aquí en la diapositiva, la empresa se creó en el 98. Todos o mucha gente nos conoceréis como Comodo. Hace 5 años, como os decía, la compañía decidió sacar la parte de CA pública de Comodo y construir una nueva empresa que se llama Sectigo, ¿vale? Como os decía, llevamos más de 25 años en el mercado, con esta trayectoria desde Comodo hasta Sectigo. Somos más de 600 empleados, tenemos más de 700.000 clientes y una parte muy importante es que tenemos oficinas en 8 países diferentes, ¿vale? Entre ellas tenemos en Francia y
y en Inglaterra, que es una parte importante que debéis conocer, y damos soporte en múltiples idiomas. Somos una de las CEAs más grandes que hay en el mercado desde el punto de vista de CEA pública, de certificados digitales SSL. En el día de hoy, y teniendo en cuenta, como decía anteriormente Eugenia, la situación actual y todos los movimientos que hay relacionados con los certificados de tipo SSL. No, estamos en directo. Es que había que apuntarse al webinar. Estamos en directo. Hay un micro, Eugenia. Ponte en mute, por favor. No está cancelado. Hablo con... No está cancelado. Puedes volver a... Vale, muchas gracias. Lo que os decía, ahí lo que estamos viendo desde nuestro punto de vista, en el mundo de los certificados digitales, en el mundo SSL hay tres grandes desafíos actuales. Por un lado es las interrupciones de los servicios en cuanto a que tenemos cada vez más certificados y cada vez la duración de estos certificados son menores y hace que muchas empresas y haya muchos casos en el mercado de que hayan tenido interrupciones debido a estas expiraciones de certificado. Por otro lado, hay cada vez más dispositivos, hay cada vez más certificados y, con lo que comentaba anteriormente también, cuanto más veces tengamos que renovar, pues existe más riesgo de tener interrupciones. Y por último, una de las amenazas y una de las cosas que más tenemos que tener en la mente todos nosotros es el mundo o el día Q-Day. Básicamente el Q-Day se refiere a cuando las computadoras cuánticas estarán disponibles para poder realizar acciones en la situación, en el mundo real, ¿vale? Sabéis que hay muchos proyectos en los que se están definiendo y se están haciendo pruebas en cuanto a la computación cuántica. Hay muchos artículos incluso que hablan de que hay estados o que hay diferentes compañías que ya han evolucionado y ya están empezando a utilizar diferentes computadoras cuánticas para diferentes acciones, y uno de los riesgos que tenemos es que esa parte, ese día, nos va a afectar a todos en cuanto a lo que es la seguridad en el mundo criptográfico, ¿vale? Sobre estos tres pivotes es donde nosotros como compañía intentamos aportar valor. Una de las cosas que se está viendo con esto, como os decía, con estos tres pilares es que la infraestructura PKI que conocemos hasta ahora ya no resulta estable o estamos en un momento en el que tenemos que evolucionar. Desde el punto de vista de la industria y cómo está actualmente, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Una de ellas es el mundo o el camino hacia los 47 días, como comentábamos en el índice o en la agenda de la presentación. Tenemos actualmente un periodo de validez de un certificado SSL que son de 398 días y que el CAF Forum, la industria PKI, ha aprobado que estos certificados se vayan reduciendo paulativamente hasta llegar en 2029 a 47 días. Eso es uno de los grandes desafíos que tenemos todos, porque el mundo SSL que conocemos hasta ahora, donde yo me conectaba a un portal, solicitaba un certificado a través de subiendo un CSR, validando los dominios, este tipo de cosas, hace que el periodo que tú estás utilizando para desplegar esos certificados sea entre una semana y 10 días. En el momento que estemos hablando de una reducción de tiempo de 47 días, obviamente todo lo que tiene que ver con estos procesos manual, de conectarme a una tienda, comprar un certificado, hacer todas las validaciones, etcétera, etcétera, deja de tener sentido. Desde nuestro punto de vista, todo aquello que tiene que ver con el mundo del certificado tiene que ser tratado de una forma diferente. Igual que ya no va a ser, o que no deberíamos tratar un certificado como un objeto, es decir, que solamente lo compremos una vez, lo utilicemos y volvamos a tener que volver a comprar otro y volver a utilizarlo. En nuestro caso, lo que proponemos desde Sectigo es utilizar un modelo basado en suscripciones, que luego hablaremos más detenidamente. Por poner fechas claves en cuanto al mundo de la PKI o en el mundo del certificado SSL. Hay un primer punto, como veis aquí, que sucedió el 15 de septiembre de 2025, y es que nosotros desde Sectigo tomamos la decisión, debido a la exigencia del mercado, de dejar de utilizar el EKU de Client Authentication. Este EKU básicamente se estaba generando por defecto cuando pedíamos un certificado SSL, es decir, cuando yo subía un CSR para solicitar un certificado SSL para un determinado site, nosotros como CEA y todas las CEAs del mercado lo que hacíamos por defecto era emitir un certificado que tuviese los dos modos de uso, Server Authentication y Client Authentication.
Pues bien, la industria y especialmente Chrome ha decidido que este tipo de certificado, este tipo de EKU, este tipo de uso del certificado debe ser quitado de los certificados SSL por defecto. Es decir, que a partir de la fecha que veis aquí en el medio, que es el 15 de junio de 2026, ese tipo de EKU, ese tipo de uso, ya no se va a poder utilizar con los certificados digitales. Por lo tanto, todo cliente, todo usuario que esté utilizando este tipo de uso del certificado para autenticar a clientes, tiene que dejar de utilizarlo y tiene que tomar una decisión hacia dónde quiere caminar, hacia dónde quiere, cómo quiere resolverlo, ¿vale? Actualmente, dado que este uso se va a quitar, nuestra recomendación y la recomendación de la industria es que todo certificado que necesite o toda aplicación que necesite este tipo de uso se realice o se emita con una autoridad certificadora privada. Es decir, dentro del mundo de la PKI, dentro del mundo del CAP Forum, una vez que decidimos o se decide que esto deja de utilizarse, necesitamos tener una solución de PKI privada que nos permita esa flexibilidad a la hora de generar y emitir esos certificados, ¿vale? Aquí hay cosas importantes. Todo cliente, todo usuario que esté utilizando comunicaciones de tipo MTLS necesita tomar el camino que os decía de llevarlo a un certificado de tipo CA privada, ¿vale? MTLS normalmente es un protocolo que está muy relacionado en comunicaciones de máquina a máquina o comunicaciones relacionadas con APIs y cosas parecidas, ¿vale? Incluso en el mundo IoT también se da mucho el MTLS. Entonces, tener en cuenta que nosotros decidimos hacerlo el 15 de septiembre, adelantándonos a lo que va a suceder el 15 de junio. Desde esa fecha, concretamente desde el 15 de junio, ninguna autoridad certificadora pública podrá emitir ningún certificado relacionado con ese campo, ¿vale? O con ese uso. Adicionalmente, y como os comentaba, el camino de los 47 días empieza a partir del 15 de marzo del año que viene, es decir, nos quedan prácticamente 100 días o menos de 200 días para poder tomar la decisión o poder empezar a tomar decisiones en cuanto a qué vamos a hacer con esos certificados digitales. En este primer salto, que viene marcado por el CAFON, como os decía anteriormente, lo que se pretende es que desde el momento que se aprueba hasta el 15 de marzo, todas las empresas empiecen a tomar decisiones y empiecen a valorar cómo quieren abordar esta nueva situación. De tal manera que nos dejan más o menos un año de margen para que cuando llegue marzo de 2027 se haga la siguiente reducción de 100 días y en ese momento ya tengamos decidido cómo vamos a abordar el tema de los certificados digitales. Si vamos a una solución de Crypto Agility, si vamos a una solución un poco automatizada desde el punto de vista de intentar rebajar la presión sobre todas estas personas que están gestionando y utilizando certificados digitales en los servicios. Y por último, el 15 de marzo del 2029 es la fecha final en la cual alcanzamos los 47 días. Si os fijáis en este cuadro, el viaje a los 47 días significa, por un lado, perdón un momento, en este cuadro significa que el mundo que os decía anteriormente postcuántico y el mundo de los 47 días o la reducción de los 47 días está muy relacionado. Cuanto menor vida tienen los certificados, mayor resistencia o resiliencia tenemos en cuanto a la computación cuántica, ¿vale? Básicamente, la razón por la que se decide reducir los tiempos de expiración de los certificados básicamente es para reducir el tiempo de exposición de las compañías ante un posible ataque basándonos en tecnología postcuántica. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros, hay ciertos estudios que están diciendo que una computadora cuántica puede estar abriendo una clave privada de tipo RSA de 2048 bits en menos de horas o en menos de días, ¿vale? Significa que necesitamos empezar a tomar medidas desde el punto de vista de la seguridad para que cuando empiece a haber los primeros computadores cuánticos realmente tengamos la menor exposición posible. El típico ataque de recolectar datos ahora y luego en un futuro poder abrirlos, ¿vale? Utilizando esta tecnología cuántica, nos implica que tengamos que tomar estas medidas. Simplemente es por esto, no es porque el CAP Forum le guste presionarnos a todos, sino porque realmente tiene sentido que en el momento
que nos vayamos acercando poco a poco a esa tecnología cuántica, tengamos la herramienta o las herramientas disponibles para prevenir este tipo de ataques, ¿vale? Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la reducción del tiempo de vida impulsa la automatización. Cuando lleguemos a los 47 días, y como os decía anteriormente, no tiene mucho sentido seguir utilizando o seguir haciendo uso de procesos manuales a la hora de renovar certificados o solicitar certificados. Necesitamos algo que nos permita que la gente que está gestionando esos certificados pues tenga herramientas que le permitan automatizar y controlar el ciclo de vida de todos esos certificados. Entonces, hay dos cosas que se juntan en la tecnología cuántica y en el mundo de los 47 días, con los certificados de los 47 días, que es que necesitamos, por un lado, tener constancia, conocimiento y una visibilidad completa de todos los certificados que tenemos en la compañía, ¿vale? En el mundo postcuántico, porque en un momento determinado, según vaya evolucionando el mercado, vamos a tener que rotar claves de cifrado o tipos de encriptación para adaptarnos a ese mundo postcuántico. Y en el caso de los 47 días, necesitamos conocer exactamente dónde están desplegados nuestros certificados digitales a la hora de poder tomar o hacer esto que tiene que ver con la automatización del certificado, la renovación sin tener pérdida de servicio, ¿vale? Todo esto, y como resumen un poco en general, nos lleva a que, aunque parezcan dos cosas súper distintas y distantes, la realidad es que ambas cosas están bastante relacionadas. El mundo de los 47 días para protegernos en cuanto a que llegue en un momento el QDI que hablábamos anteriormente. Aquí podéis ver un poco lo que significa esto de los 47 días. Como veíamos anteriormente, el 15 de marzo del 2026 es la primera reducción de los certificados. Si os fijáis, pasamos de 398 días a 200 días, lo que implica que vamos a tener que renovar 2 veces al año esos certificados. El siguiente salto que se produciría en marzo del 2027 a 100 días implica que vamos a tener que renovar certificados 4 veces al año. Y si seguimos bajando, en el último salto implica 12 veces al año esa renovación de certificados. Aunque os parezca un poco rara los días, los 200, 100 y 47, todo tiene su lógica, ¿vale? Os decía anteriormente que normalmente una empresa tarda en renovar un certificado entre 7 y 10 días, ¿vale? Aquí en el primer salto se ha mantenido un colchón para permitir que sean cada renovación sea cada 180 días, teniendo un margen de 20 días para esas renovaciones, ¿vale? El siguiente se supone 90 días, cada 90 días vamos a tener que estar haciendo esto y en el último cada 30 días, ¿vale? Son unos cálculos aproximados de, como os decía, del tiempo medio que tarda una compañía en hacer una renovación de un certificado, ¿vale? Y luego hay dos parámetros importantes, que es la validación del dominio y la validación de la compañía. Normalmente la validación de la compañía, de la organización, será exactamente un año y un día, mientras que la validación del dominio, el DCU, que es el tiempo máximo que podemos reutilizar una validación de un dominio, irá reduciéndose en base a lo que va reduciéndose el certificado, ¿vale? 200 días de certificado, 200 días de CV, 100 días de certificado, 100 días de CV. Y cuando lleguemos a los 47 días, la industria nos va a llevar a validar los dominios o tener la necesidad de validar los dominios cada 10 días. Como veis, el impulso y la necesidad de algo que nos permita automatizar todos estos procesos es clave, ¿vale? No hay opción de que podamos hacer el mismo trabajo y de la misma manera que lo estamos haciendo actualmente. Javier, en este aspecto, o sea, dices que cuando los certificados tienen 47 días de duración, la validación del dominio es solo de 10 días porque así lo empuja la industria. No sé si nos puedes aclarar un poco más, porque pues, es una gran diferencia. Básicamente, lo que al final viene a decir el CAF Forum, ¿no? Y la gente que pertenece a este fórum es que los dominios es la parte más sensible o la parte más atacable desde el punto de vista de pues estafar o intentar levantar sitios intentar levantar sites no reales, y la forma más sencilla es atacar o teniendo en cuenta la validación del dominio. Cuando hablamos de esta reducción de los dominios, esta reducción de la reutilización de la validación de dominio, lo que estamos intentando es
prevenir este tipo de situaciones, ¿vale? Concretamente, con el punto este que comentabas de los 10 días, lo que deja abierto, además de poder, o sea, además de restringirlo lo máximo posible, este cambio deja abierto que en un momento determinado los certificados que duren, que en el último salto duran 47 días, se puedan reducir también a un periodo de 10 días. Incluso se habla en ciertos foros de que se puede producir que en un momento determinado hablemos de certificados efímeros. Es decir, que se levanten y se tiren en función de un servicio o que se generen de forma aleatoria cuando alguien o cuando se accede a un servicio determinado. Volviendo a tu pregunta, los 10 días nos deja, por un lado, un punto muy importante y muy crítico, que es si yo, imaginaros el proceso de validación de un dominio. Normalmente cuando tú validas un dominio, tienes que crear un registro TXT o CNAME dentro de tu servidor DNS. Normalmente los servidores DNS no los controla el mismo departamento que controla y gestiona los certificados, sino que es un departamento externo. Normalmente cuando se está produciendo actualmente, tú generas tu registro de DNS, te genera automáticamente el texto aleatorio que tienes que poner en los registros del servidor DNS y esto se lo mandas al departamento que gestiona estos servidores. Normalmente es un proceso que suele tardar 24 o 48 horas. Tú abres un ticket, le mandas el registro y el grupo que lleva los servidores DNS te crea ese registro. Nosotros, como autoridad certificadora, comprobamos que ese registro ha sido creado con el texto que yo te he dado por defecto, ¿no? Como te decía, eso suele tardar 24 o 48 horas. Entonces, cuando lleguemos al momento de que la validación de los dominios solamente podamos reutilizarlo cada 10 días, prácticamente vamos a estar, cada vez que tengamos que generar un certificado, vamos a tener que crear esos registros, ¿vale? Es un punto muy importante porque la presión de los certificados, de la duración del certificado, es una, pero yo creo que el punto más clave, cuando lleguemos a los 47 días, o el punto más crítico, va a ser la parte del DNS. No sé si te he contestado tu pregunta. Perfecto, sí, sí, sí. Muchas gracias. A ti. Pues seguimos avanzando. El mundo poscuántico, ¿cómo está? Y qué podemos decir sobre ello, ¿vale? El tema del postquantum, el primer punto es que es la fecha en la que tengamos los primeros computadores cuánticos disponibles, es una fecha desconocida, ¿vale? Se prevé, o la estimación, es que se produzca en el 2030. Es decir, tenemos alrededor de 4 años por delante para poder adaptarnos a este nuevo desafío, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aunque, como os decía, ya ha habido estudios, ya hay compañías, incluso hasta estados, que han dicho que ya están haciendo sus primeros pasitos, están dando sus primeros pasitos en encontrar el equilibrio en la computación cuántica. Una de las cosas más importantes o más difíciles de encontrar en el post-quantum es la estabilidad de cómo funcionan los modelos y la computación, ¿vale? Pero sí que es verdad, como os decía, que la fecha estimada es el 2030. Mucha gente lo compara con el efecto 2000, cuando os acordáis, los más viejos del lugar, cuando teníamos que estar pensando cuando teníamos que cambiar los sistemas operativos para adaptarnos al cambio de año al año 2000, pues mucha gente lo compara con eso. Y realmente no tiene nada que ver. Sí que es una cosa parecida porque es el cambio en un momento determinado de una evolución, etcétera, etcétera, pero cuando era lo del efecto 2000, todo el mundo tenía señalado una fecha en el calendario y todos los desarrolladores y demás insistían en que iba a ser el 31 de diciembre de 1999 cuando se tenía que producir. En el caso del post-quantum no hay una fecha exacta. Y lo que sí que hay es una amenaza, ¿vale? La amenaza de que se haya producido ya o que ya exista el primer quantum, el primer computador cuántico para poder hacer ciertas cosas. Y un poco lo que os decía anteriormente, la mayor amenaza del mundo postcuántico es si yo soy una empresa relacionada con bancos, seguros, una compañía pública en la cual necesito por normativa almacenar cierta información durante mucho tiempo, el típico ataque que os decía antes del Harvest Now, Decrypt Later, el recolecta ahora y desencripta después, implica que las compañías que tengan este tipo de datos, donde tengan que almacenarlo durante mucho tiempo, donde la información sea súper confidencial, etcétera, etcétera, tienen que empezar a avanzar hacia este mundo cuántico, hacia esta protección al mundo cuántico, ¿vale?
Básicamente es, si yo te robo los datos ahora y dentro de 4 años puedo desencriptarlo porque tú tienes la necesidad de almacenar esos datos durante más de 4 años, pues evidentemente tienes un problema, ¿vale? Entonces, la amenaza es muy grande y es ilimitada, el impacto es exactamente lo mismo. En cuanto a cronograma de implementación, todas las compañías deberíamos empezar a dar pasos en cuanto a proteger los sistemas y los datos críticos, ¿vale? Y lo que implica esto es empezar desde ya, ¿vale? Empezar desde ya significa empezar por lo menos a tener claro y visible dónde se encuentran todos nuestros activos, qué tipo de cifrado tienen y qué tipo de confidencialidad o qué tipo de datos es exactamente, ¿vale? Y por último, el nivel de esfuerzo es desconocido, no sabemos, porque todavía todo lo que tiene que ver con cifrado cuántico o cifrado ante el quantum está todavía en desarrollo. Sí que es verdad que ya hay ciertos tipos de algoritmos, ciertos tipos de cifrado para evitar este tipo, para empezar a adaptar nuestros certificados a este mundo, pero todavía hay mucho camino, falta normativa. En cuanto a los, por ejemplo, en cuanto a los certificados de tipo SSL puros y duros, no hay una norma clara redactada de qué tipo de cifrado debemos poner dentro de esto o qué tipo de, pues como tenemos actualmente, ¿no? Los cifrados que se permiten son RSA, INCICUR, se recomienda que se utilice este o este. En la parte de post-quantum no tenemos actualmente nada tan claro como para poder empezar a avanzar en ese sentido en cuanto a producción. Pero sí tenemos información ya como para poder empezar a evaluar riesgos, ¿vale? Pues aquí, Javier, y gracias por toda esta parte, me gustaría aclarar alguna cosa que está surgiendo en el chat y luego Javier contestará las preguntas que también estáis dejando, que se las hace llegar Carla. Todo lo que estamos hablando es sobre los certificados SSL de servidor seguro, o sea, certificados SSL, TSL, ¿vale? En cuanto a los certificados de persona jurídica, ¿no? o de empresas, esto en principio no le afecta. Lo que sí, ahora hago el inciso, es que toda esta evolución de algoritmos que viene comentando Javier, todo el tema de criptografía postcuántica, evidentemente va a afectar también a todo lo que son los certificados electrónicos, ¿vale? Con lo cual sí que me gustaría os he querido pintar aquí un poco cuál va a ser la evolución de los algoritmos, ¿vale? Que vamos a tener en la parte de los certificados electrónicos tanto de personas físicas como de personas jurídicas. Ahora mismo estos certificados se están emitiendo con unos algoritmos RSA de 2048 bits que ya el CNN, el Centro de Criptografía Nacional, ha dicho que van a tener que pasar el 31 de diciembre del 2026, han dado una prórroga porque estaba previsto para el 31 de diciembre del 2025, a una longitud de RSA con 3072 bits. ¿Esto por qué sucede? Precisamente para ir preparando y actualizando en materia de seguridad criptográfica todo lo relacionado con el mundo de los certificados electrónicos y ir preparando todas estas claves criptográficas para el futuro que viene de tecnología post-quantum, ¿vale? Con lo cual nosotros desde Camerfirma es el primer cambio que vamos a dar a finales de este año, de hacer una actualización en todo lo referente a los algoritmos que estamos utilizando para emitir estos certificados digitales. De cara al usuario final no va a notar ninguna diferencia, pero le estamos añadiendo un nivel de seguridad superior. ¿Vale? Además, hay que hablar que vamos a tener un entorno en el que vamos a empezar a hablar de tecnología o de algoritmos de curva elíptica que van a sustituir también a RSA, que lo que van a permitir es tener unos costes computacionales pues menores y una mayor seguridad, ¿vale?
Estos son pasos que al final estamos haciendo para adaptarnos a lo que va a venir y el mundo que va a venir, que evidentemente es el de criptografía postcuántica. Tanto para toda la parte de curva elíptica, nosotros desde Camerfirma os podemos ofrecer kits de pruebas para que podáis empezar a manejarlo, ¿vale? Y sobre toda la criptografía postcuántica, antes Javier ha dicho 2030, o sea, es una fecha que tampoco está definida porque esa fecha va a depender mucho de lo que quiera avanzar los ministerios y el gobierno en España o, por otro lado, cómo de rápido va a ser esa asimilación o esos ordenadores cuánticos y cuándo van a empezar a estar en funcionamiento, ¿no? Al final es verdad que nos encontramos ante una gran incertidumbre de cómo estos ordenadores, gracias a la gran capacidad de cálculo que van a tener, van a hacer que se rompan las claves que actualmente utilizan y que consideramos seguras, ¿vale? Haciendo que exista una pequeña brecha de confidencialidad, integridad y autenticidad en todo lo que es la información digital. Por eso se está trabajando muchísimo desde todas las autoridades de certificación en conseguir, en desarrollar algoritmos que sean totalmente resistentes para estos ataques cuánticos, ¿vale? Y que al final todo lo que son los certificados digitales estén basados en algoritmos cuánticos, ¿vale? Simplemente esto para que sepáis qué es lo que viene a futuro en el mundo de los certificados electrónicos en general. Y ahora Javier lo que va a hacer es enfocarse en el mundo post-quantum de los certificados específicamente SSL. Vale. Una cosa solamente por aclarar, porque me he metido un momento en el chat y había muchas preguntas sobre... Al final, cuando he hecho por detallarlo, ¿vale? Cuando he hecho la presentación de la compañía, en cuanto a Sectigo, nos dedicamos a tres cosas fundamentalmente, ¿vale? Para que lo tengáis en mente y entendáis un poco el discurso. Por un lado, como os decía, somos una autoridad certificadora pública, es decir, podemos emitir certificados normalmente de tipo SSL, SMINE y este tipo de certificados. Por otro lado, tenemos también la misma solución que damos en la parte de autoridad certificadora pública, la hemos adaptado para ofrecer el servicio en nube de PKI privada, de CA privada, ¿vale? Que son los dos focos de negocio que tenemos en cuanto a certificados. Y por último, para complementar estas dos cosas, tenemos una herramienta, un CLM que se llama el mercado, que nos permite hacer la gestión del ciclo de vida de todos los certificados, tanto públicos como privados. Tenemos también, como tiene Camerfirma, nuestra parte de sellos y de certificados de tipo EIDAS, ¿vale? Pero la reunión de hoy o el webinar de hoy va en cuanto a todo lo que tiene que ver lo relacionado con el mundo SSL, ¿vale? Principalmente. Solamente por comentarlo, para que no haya... Porque he visto muchas preguntas en cuanto a sellos y cosas parecidas. Lo dicho, nuestra presentación va sobre el mundo principalmente SSL, cuál es la evolución y qué es lo que está sucediendo. Como decía Eugenia, esto aplica a todo tipo de certificados, no solamente a la parte SSL, el tema postcuántico, obviamente, pero que tengáis en mente que, por ejemplo, la reducción a los 47 días, esta que estábamos hablando anteriormente, solamente afecta a certificados SSL públicos, ¿vale? Dicho esto, y como comentaba antes también Eugenia, desde Sectigo hemos hecho un informe consultando a empresas en cuanto a cómo ven el mundo postcuántico, en cuanto a pues si tienen conocimiento, no tienen conocimiento, si están dando pasos, si no están dando pasos, si tienen programado alguna evolución de su PKI, este tipo de cosas, ¿vale? Nos hemos apoyado en una empresa que se llama Omnia para analizar los datos. Nosotros hemos hecho las preguntas y hemos recogido la información y esta empresa ha hecho el informe relacionado con esto, con sus extrapolaciones al mundo real, ¿vale? Entonces, una de las preguntas que se hizo, para que os hagáis una idea y como estaba comentando Eugenia, es, ¿sabéis que el CAP Forum o que el NIS ha dicho que se va a marcar la obsolescencia o el quitar la RSA de 2048 y el Active Curve de 256 para 2030? ¿Estás listo para el cambio? Y ha habido, como veis en el gráfico el 48%, perdón,
El 58% ha oído hablar de ello, pero pues tampoco ha entendido mucho exactamente qué es lo que sucede con esto, y el 42% es consciente de que esto va a suceder, ¿vale? Veis que está bastante dividido la situación. Esto, como Javier, decía en este antes, caso... perdón. Perdona, no, bueno, ya estamos No, en el 42% nosotros, pero te iba a preguntar si ya no se puede utilizar RSA y se dejará de usar ECC, ¿cuál es la siguiente solución? Pues es un poco lo que ha comentado Eugenia antes. Lo que nos están obligando a todas las autoridades certificadoras o a todo ente que emita certificados es a evolucionar nuestra RUT o nuestras CAs, donde estamos generando los certificados, para empezar a utilizar RSA y Elliptic Curve de un tamaño mucho mayor, ¿vale? Es decir, todas las CEAs estamos obligados a hacer este camino, y cuanto antes lo hagamos, mejor. Adicionalmente, y para también que os hagáis una idea, además de esto del tipo de cifrado de RSA y Elliptic Curve, también a nivel de autoridad certificadora, la industria nos está obligando a cambiar las antiguas RUT de cada una de las autoridades certificadoras. Además de pasar a un cifrado mayor, nos están obligando a que cada tipo de certificado se emita desde una subordinada completamente diferente. Es decir, pues en marzo, yo creo, del año pasado, desde Séptico ya empezamos a cambiar toda nuestra cadena de confianza, llevándolo a esta nueva normativa. Cifrados y encriptados mayores, y por otro lado, sub-CAs o issuer, como lo llama el mercado, dedicadas para cada tipo de certificado. Un OV tendrá su issuer, un EV tendrá su issuer, un SMINE tendrá su issuer, completamente diferente. Esto es otra realidad y otra complejidad importante. Cuando tú tienes que cambiar, yo como autoridad certificadora cambio mis cadenas de confianza, todo cliente que está utilizando certificados de Séptico tiene que cambiar las cadenas de confianza de los dispositivos y de todo aquello que tiene de todos aquellos servicios que lleven una configuración un poco más manual. Siempre este tipo de adaptaciones se hace con mucho tiempo de antelación, antes de que sucedan los cambios. Si os fijáis, ya hemos cambiado, como mi firma también la ha cambiado, a RSA de tamaño mayor y a Elliptic Curve de tamaños mayores, y lo hacemos con mucha antelación para que la gente se adapte poco a poco a esa nueva RUT o a ese nuevo algoritmo, ¿vale? Entonces, el mercado, como veis, está evolucionando y nos están forzando a todos, tanto a clientes como a autoridades certificadoras, a coger un camino mucho más estricto de lo que teníamos actualmente, ¿vale? Por otro lado, sobre la misma encuesta que os decía, pregunta, ¿están las organizaciones preparadas para el mundo postcuántico? Y si os fijáis, solamente un 14% de las compañías están preparadas. Entiendo que de todos los que estamos en este webinar, muchos de vosotros habéis empezado a mirar cosas, estáis empezando a investigar, pero la realidad es que solamente un 14% de vosotros está o ha hecho ya una evaluación de lo que significa este nuevo paradigma, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que, y como os decía, solo el 14% han hecho ya algo, pero el 90% de las compañías tienen presupuesto para hacerlo. Y el 92% de las compañías tienen presupuesto para los próximos 2 o 3 años. Esto indica dos cosas. Por un lado, que ya existe el run y con todo esto que os estoy contando del SSL a 47 días, más todo lo que tiene que ver con la revolución cuántica, todos somos conscientes de que esto va a cambiar, que la PKI, como veíamos anteriormente, ya no es lo que era, o las necesidades ya no son las que eran anteriormente, y que además, durante los próximos 2 o 3 años, como todavía no hay un estándar claro ni una normativa clara en cuanto a cómo va a evolucionar, qué tipo de cifrado vamos a tener que poner o qué tipo de cosas vamos a tener que hacer, la gran mayoría de vosotros ya tenéis previsto que durante los 2 o 3 próximos años va a haber una evolución radical sobre esto. Teniendo en cuenta que nos quedan 4 años para el 2030, pues estamos hablando de que en los próximos 2 o 3 años tiene que haber mucho más tracción desde el punto de vista de cómo vamos a actuar en nuestras organizaciones para adelantarnos a este punto. Siguiendo el orden de preguntas, decíamos, vale, pues dentro de todo esto que estábamos hablando, ¿cuál es la prioridad principal en cuanto a seguridad? ¿Vale? El 51% lo que más le preocupa es hacer un inventario de los activos criptográficos, y el mismo 51% de todas las compañías entrevistadas dicen que la evaluación de riesgos relacionados con el mundo postcuántico.
Si os fijáis, es un punto del que comentaba anteriormente. Para empezar a hablar de estar preparados ante esta nueva situación, necesitamos conocer exactamente cuáles son nuestros activos, dónde están nuestros activos y desde un único framework, ¿no? Un único sitio, poder asegurarnos de que podemos movernos rápidamente cuando esto suceda. Por otro lado, también la preocupación es la investigación y el conocimiento que hay en las compañías sobre estos algoritmos postcuánticos y el desarrollo, el 41%, el desarrollo de planes de migración. O sea, realmente como las 4 prioridades dentro de la seguridad sería el inventario, los riesgos en cuanto a qué tipo de dato es, qué tipo de, cuántos años lo tengo que mantener, qué tipo de información tiene, y por otro lado, el conocimiento que tenemos y cómo vamos a abordar esto en los próximos meses y años. En cuanto a barreras y desafíos, pues como veis aquí, una de las principales desafíos es la coordinación entre equipos. El 56% de las compañías dicen que su principal foco va a ser la coordinación entre equipos, el mayor desafío. El 50% en cuanto a la complejidad y el 49% la falta de experiencia. Uno de los puntos importantes de todo esto y todo lo que tiene que ver con evoluciones desde el punto de vista de la PKI pública-privada es en todas las compañías o en casi todas las compañías el mundo del certificado, el mundo del dato y el mundo de la criptografía está muy disperso. Hay compañías en las que, la gran mayoría de ellas, en las que la parte de PKI privada se relaciona con identidad, porque estamos hablando de certificados de dispositivo y de usuario. En otras compañías hay un mundo cloud que se gestionan y se gobiernan ellos solos. En otras compañías está la parte de seguridad que lleva los certificados relacionados con los balanceadores, los firewall, etc. Es decir, la dispersión de este mundo implica que uno de los principales desafíos sea exactamente esto, coordinar a todos los equipos y reducir la complejidad en cuanto a cómo vamos a gestionar ese ciclo de vida durante este tiempo. Por otro lado, las barreras, pues es un poco lo mismo, la complejidad de integración, la pérdida de servicio y los problemas de compatibilidad. En este último punto, los problemas de compatibilidad. En el mundo postcuántico, cuando tengamos, pues ya existen los primeros cifrados que se han aprobado por el NIST y por las entidades competentes, lo que provoca es que un certificado utilizando cifrado postcuántico tiene un tamaño mucho mayor del que tenemos actualmente en un certificado, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que esos certificados no van a ser compatibles con todos los sistemas operativos, todos los navegadores y todos los sistemas que tenemos actualmente. Es decir, se está trabajando actualmente en 2 cosas. Una es, como os decía, primero, tener una normativa clara sobre dónde vamos, cómo vamos y qué tipo de cifrados y demás vamos a utilizar, pero por otro lado también en intentar reducir o intentar mejorar los tamaños de esos certificados para que sea compatible con todo lo que estamos hablando actualmente. Imaginaros un entorno de IoT que necesita un certificado dentro de un chip y ese certificado ocupa 3 veces más o 4 veces más de lo que ocupa actualmente. No es posible desplegarlo o no siempre va a ser compatible con esos certificados, ¿vale? De hecho, se está trabajando también en certificados híbridos que siguen utilizando el cifrado actual, pero que tienen firma con postcuántico y este tipo de cosas, ¿vale? Esto también nos lleva a la pérdida de servicio, porque si evidentemente tengo que estar haciendo un despliegue de certificados que no son compatibles o que no podemos instalarlo en todos los sitios, pues evidentemente habrá pérdida de servicio. Y por último, la complejidad de integración. Pues lo mismo, ¿cómo voy a hacer o cómo voy a convivir durante este tiempo hasta llegar a la evolución total, hasta que tengamos ya todo en un modelo postcuántico, ¿vale? Todos estos puntos hacen pues, que sea bastante complejo, ¿no? Como resultado de todo esto, y esto como mensaje resumen de todo lo que tiene que ver con la parte postcuántica, es que necesitamos lo que llama el mercado cryptoagility, criptoagilidad. La criptoagilidad básicamente como concepto es la capacidad que tiene un sistema de seguridad para cambiar entre diferentes algoritmos o métodos criptográficos sin perder o sin producir una pérdida de servicio, ¿vale? Es decir, necesitamos, por un lado, tener
todos los activos recogidos y almacenados y con visibilidad completa para que en un momento determinado podamos migrarlo rápidamente hacia un nuevo algoritmo o hacia un nuevo método criptográfico sin producir esa pérdida de servicio tan importante. ¿Vale? Y lo que está claro es que la encriptación estática se queda corta, es decir, los algoritmos codificados y los certificados de larga duración limitan la capacidad de respuesta que tenemos ante este mundo, ¿no? Para este nuevo mundo postcuántico. Además, tenemos cada vez más presión normativa y de cumplimiento. Ya, como os decía anteriormente, nos están exigiendo pues, llevarnos a un modelo donde se base en la criptoagility, en la criptoagilidad y en la automatización de estos certificados. Una vida más corta requiere ese movimiento. Con respecto a qué se propone en cuanto a este criptoagility, ¿vale? En cuanto a esta criptoagilidad. Estamos viendo que los sistemas legacy, los que normalmente se están utilizando, pues tienen bastantes limitaciones y la comparación con un modelo postcuántico o quantum ready que se llama, pues nos hace que tengamos que evolucionar todo esto desde el punto de vista de PKI pública y desde el punto de vista de PKI privada. Normalmente, como habéis visto, los certificados RSA Elliptic Curve que están escritos en código o en chipset o cosas parecidas no son válidos y se requiere que sea una encriptación variable y que nos permita un cifrado híbrido, como os comentaba anteriormente, que utilice encriptación clásica más encriptación postcuántica. Esto es una de las variables, uno de los mundos en donde nos estábamos moviendo todos los fabricantes de PKI. Por otro lado, los certificados de larga duración ya no van a tener sentido, cada vez van a ser más cortos, van a necesitar autorrenovaciones. La gestión no puede ser ya de forma manual basada en hojas de cálculo, sino que tenemos que tener una solución automatizada, un CLM, ¿vale? Que es como lo llama el mercado, Certificate Lifecycle Management. Por otro lado, tiene que tener una capacidad de actualización rápida, tiene que tener soporte postcuántico y tiene que ser resistente a estos nuevos certificados o este nuevo cifrado postcuántico y certificados híbridos, ¿vale? Esto es lo que nos depara y por lo que os decía que el mundo de la PKI ya no es estándar, o ya no es estable. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que necesitamos optimizar el ciclo de vida de los certificados. Tenemos que utilizar una solución de tipo CLM o de tipo gestión de la vida de los certificados para poder tener, primero, categorizado y descubierto todos los certificados, con una visión completa de cómo están los certificados y dónde están. Que adicionalmente nos permita consolidar tareas, buscando un poco lo que os decía anteriormente, que ya no haya 4 o 5 departamentos que estén haciendo uso y disfrute de los certificados como buenamente quieran y puedan, sino que tengamos una consolidación de todas esas tareas divididas en base a una organización o en base a una jerarquía. Que sea una solución flexible, que nos permita rápidamente adaptarnos a las nuevas situaciones, con un soporte y una escalabilidad que nos permita, pues igualmente, de crecer en función de las necesidades que tengamos. Y por último, que nos permita tener alertas en tiempo real. Todo esto con el foco y el centro de todo esto es la automatización de estos certificados digitales. ¿Vale? Pues a esto es lo que una de las cosas a las que nos dedicamos desde Sectigo, ¿vale? Os decía hace un rato cuando he interrumpido con lo de haciendo referencia a las preguntas que había. Sectigo como solución o como fabricante nos dedicamos a 3 cosas. Autoridad certificadora pública, CA privada en cloud y nuestro CLM, nuestra plataforma de gestión del ciclo de vida de los certificados. Concretamente es lo que veis ahí en el medio, ¿vale? Esta plataforma nos permite hacer todo lo que veíamos anteriormente. Descubrir, desplegar, revocar, reemplazar o renovar certificados desde el punto de vista o conectados contra una CA pública, una CA privada y con este tipo de certificados, SSL, SMINE, usuarios, dispositivos, documentos y código. Es decir, podemos gestionar desde aquí todo lo que tiene que ver con este mundo, las CAs públicas, las CAs privadas y todos los certificados que en ellas se puedan dar. Y además nos va a permitir hacer automatización del despliegue en diferentes servidores o servicios. Aquí tenéis unos cuantos de ellos, ¿vale? Apple, Microsoft, Google, F5, Adobe, HashiCorp, Apache. ¿Qué significa esto? Que al final nuestra solución
va a recoger y va a descubrir todos esos certificados y como va a estar conectada a las CEAs públicas o privadas, nos va a permitir generar, emitir certificados, renovarlos, revocarlos y una vez que lo tengamos activo o emitido ese certificado, nos va a permitir automatizar el despliegue de ese certificado en un endpoint relacionado con un servicio. ¿Vale? Cosas que aporta la solución y como final de mi presentación, al final un tipo de solución de este estilo, CLM, en nuestro caso se llama Séptico Certificate Manager, nos va a permitir, por un lado, tener flujos de trabajo automatizados. Es decir, lo que os decía anteriormente de jerarquía entre departamentos, habrá un administrador global, luego diferenciaremos roles, funciones y demás para realizar las tareas relacionadas con los certificados. Segundo, visibilidad centralizada. Nos va a permitir descubrir todos los activos de la compañía a nivel de certificado, englobarlos dentro de una única consola que te dé una visión general y a partir de aquí, insisto, en la división de los roles y la jerarquía de la organización. Con eso vamos a reducir la carga. Yo no tengo que ir a una página web a comprar un certificado, descargármelo, subiendo el CSR, creando el registro DNS y este tipo de cosas, sino que me va a permitir hacer todo eso desde un único punto. Que sea cloud ready, evidentemente, dentro de la Unión Europea. Nuestras soluciones siempre son en cloud, no vamos a poner nada en casa de cliente y por lo tanto nos va a permitir, además de reducir las cargas de trabajo que tenemos y la infraestructura que tenemos en on-premise, nos va a permitir que estemos disponibles para integrarnos con cualquier solución o infraestructura de tipo cloud pública o cloud privada. Por otro lado, fiable y seguro, interoperable y nos va a producir un ahorro de costes. Si tenemos en cuenta que podemos decir que la emisión de un certificado, como os decía anteriormente, puede tardar entre 7 y 10 días, desde que yo hago todos los procesos, si no utilizo ninguna herramienta de CLM de ese estilo. Si yo consigo que esto se reduzca a hacerlo en minutos y que no dependa de una persona, que una persona que esté instalando esos certificados en cada sitio, el ahorro es máximo, ¿vale? De hecho, hay varios estudios con el típico análisis del retorno a la inversión de empezar a utilizar una solución de este estilo, ¿vale? Pero bueno, como resumen general, los beneficios son los que veis aquí. Muy bien. Pues aquí mi parte. Fenomenal. Tenemos ahora todavía preguntas para hacerte, Javier, porque han enviado varias. Mira, me pregunta la primera, ¿cuánto esfuerzo supondría implementar el SCM de Sectio, el centralizador? Vale. A ver, normalmente un proyecto relacionado con la automatización desde el punto de vista de lo que es solamente la comunicación con la CEA, con la autoridad certificadora, es sencillo, ¿vale? Normalmente es configuración de un tenant en el cual tú le vas a decir que la autoridad certificadora es esta o aquella. Por cierto, nuestra solución es agnóstica, puede trabajar con nosotros como PKI pública, nuestra autoridad certificadora, o puede trabajar con terceras. Y esa parte es sencilla. Una vez configurado, tú vas a emitir los certificados en cuestión de segundos a través de un único portal. Incluso te va a permitir hacer el enrollment de forma manual a usuarios. A partir de aquí, cuando vamos yéndonos o moviéndonos hacia la automatización del despliegue de los certificados en cada uno de los servicios, es decir, que sin que ningún humano tenga que intervenir, despleguemos certificados en los balanceadores, servidores de aplicaciones frontales web. Eso es un camino que hay que recorrer poco a poco. No vas a ir de 0 a 100 en un día. Normalmente utilizamos, y en este caso a integradores, cambia firma, que nos permite adaptarnos y asociarnos a nuestros clientes para empezar esa evolución. Normalmente, todo lo que significa automatización de los procesos, normalmente siempre implica un esfuerzo en el cual tenemos que aprender y saber todos qué tipo de cosas tenemos que hacer, cómo podemos complementar con la compañía los procesos normales de la compañía. Os pongo un ejemplo. Normalmente en este tipo de entornos, para un certificado digital, muchas compañías utilizan un sistema de ticketing donde el usuario que tiene el servicio abre un ticket, ese ticket le llega al administrador o a la persona que gestiona los certificados, el que realiza todas las tareas y a través de ese ticket le entrega el certificado o le entrega en un correo el certificado para instalar. Pues eso es un proceso completamente manual. Para llevar que eso se produzca sin un humano, pues evidentemente necesitamos
que gente como Camefirma nos ayude en ese proceso de adaptación de un proceso manual 100% a un proceso automatizado 100%. Vale. Tenemos una pregunta de Pilar Alonso que dice: en la administración pública no basta con automatizar los servidores de la propia administración, también se necesita enviar información de estos nuevos certificados a nodos de AGE y otras administraciones públicas para sus servicios de intercambio de datos. Y la relación con cada uno de estos servicios es por lo general diferente. ¿Tenéis conocimiento de previsión de algún tipo de centralización o automatización por parte de la AGE? Sí, o sea, no tenemos información de ningún tipo de automatización porque además el mundo de los certificados, y como hemos visto, la evolución es muy fuerte y muchas empresas están empezando a coger el camino ahora. Es decir, no ha habido una previsión de que esto iba a suceder o todos escuchábamos que iba a venir el lobo, pero no hemos hecho mucho y ahora empieza a haber mucho movimiento en cuanto a esta automatización. En cuanto a la AGE, pues no tengo claro qué quieran hacer. Lo que sí que os puedo decir es, a través de una plataforma como la que tenemos nosotros, como el CLM, en nuestro caso el Sectigo Certificate Manager, te va a permitir hacer o integrar cualquier tipo de compañía, sea pública o privada, y interoperar entre diferentes organizaciones dentro de una compañía. Llevado a la AGE, pues si la AGE toma desde el punto central, tomar un camino hacia la automatización, pues será perfecto para todos, pero acordaros que siempre como vosotros como organización o como entidad vais a tener también unos procesos que automatizar dentro de vuestro entorno. La idea es que todo se interrelacione y si yo puedo instalar un certificado en un balanceador que tengo yo, pueda compartir ese certificado a través de un Keyvault o a través de un repositorio en otra entidad diferente, ¿vale? Esto en muchos casos lo estamos haciendo con despliegues automatizados, ya no solamente en un sitio en concreto, un balanceador, imaginaros, un servidor web, sino que además utilizamos el mismo certificado para desplegarlo en múltiples puntos, ¿vale? Vale. Por aclarar, SCM y CLM estamos hablando de lo mismo, Es lo simplemente mismo. CLM es CLM es el nombre de Sectigo. Acrónimo típico americano de cómo lo llama el mercado a este tipo de solución, y SCM es Sectigo Certificate Manager, que es el nombre comercial de nuestra plataforma. Eso es. Bueno, tenemos más preguntas. Por si acaso alguien tiene que abandonar el webinar, puede mandárnosla por email y lo contestaremos. Tenemos otra de David Mateos que dice: ¿cómo se puede automatizar la generación de certificados e instalación en sistemas cuando se necesitan certificados EV para sedes electrónicas de la administración? Lo pregunto porque estos certificados llevan un proceso de autorización más fuerte y con acción humana. Vale, pues en nuestro caso, y es una pregunta muy buena, en nuestro caso el proceso de emisión de un certificado EV es cuestión de segundos. Nuestra plataforma, el SCM, el Sectigo Certificate Manager, lo que te permite es, o lo que te va a dejar hacer nada más empezar a utilizar esta plataforma es validar dominios, validar organizaciones y validar perfiles de tipo EV. Es decir, solamente vamos a hacer al menos una vez al año, ¿vale? Acordaros de la validación de la compañía una vez al año. La validación del dominio, 200, 100, 47, 10 días. Vamos a hacer, la primera vez que nos conectamos a la consola, vamos a hacer todas las validaciones relacionadas con organización, dominio y perfiles. Y en esos perfiles vamos a introducir también el perfil EV. Al final es un formulario que se rellena dentro de la propia consola, se manda a Sectigo, Sectigo lo valida y lo aprueba. Y eso tiene una duración de 365 días. Desde ese momento vas a poder emitir certificados de tipo EV en cuestión de segundos, ¿vale? Tú ya tienes prevalidado todo tu organigrama relacionado con la compañía, con los dominios y con ese perfil. A partir de aquí los puedes validar. Y la automatización del despliegue llegará a través de esas integraciones que comentábamos anteriormente. Si yo tengo que poner un perfil EV en un Information Server, en un Apache, en un balanceador o donde sea, a través de las conectividades, las conexiones y agentes que tenemos contra estos terceros, vamos a desplegar el certificado de forma automatizada. Y ya aprovecho también para meter la siguiente cuña. Además y no sé si todos sois conscientes, es verdad que los certificados de tipo EV llevan una validación bastante más completa y compleja que lo que lleva un tipo OV o un tipo DV. Esto con nuestra consola se reduce, como os decía, pero también recientemente para los certificados de tipo OV también se está
implementando un método de validación bastante más estricto, que conlleva, en el caso de comprar certificados a través de un portal web, en el cual no hayas podido tener una primera validación de compañía, te lleva a que tiene que haber siempre una segunda llamada. Es decir, tú rellenas un formulario con tus datos y desde la autoridad certificadora te tienen que llamar, ¿vale? Este tipo de soluciones, las soluciones de tipo CLM, en nuestro caso Certificate Certificate Manager, te va a permitir que todo esto se haga de la forma más sencilla una vez y que pase todas las validaciones requeridas, tanto por el CAPFORUM como, en el caso de IDAS, con los certificados de tipo IDAS. Fenomenal. Nos pregunta Irene P. si podríamos entrar un poco más en detalle de qué es la criptografía de curva elíptica y si tenemos alguna previsión de que la validez de la organización que también se reduzca a menos de un año. La parte de la organización no se está poniendo mucho foco, por empezar por la parte sencilla, ¿vale? En esa parte no se está poniendo mucho foco porque el validar una organización en el fondo tampoco tiene mucho más historia que saber que tiene en los perfiles OV, ¿vale? Si volvemos a la pregunta anterior de los perfiles EV, son diferentes, pero los perfiles OV, la validación de una organización simplemente tiene dos cosas. Uno es que exista como nombre registrado dentro de una base de datos pública y que la dirección y la persona que se ponga como contacto exista en una base de datos pública. Es decir, la relación entre el nombre de la compañía, dirección y persona, ¿vale? Entonces, en ese sentido, no hay mucha restricción de seguridad porque se entiende que no va a ser la parte atacable de un certificado. Lo que va a ser más atacable o más fácil de duplicar, ¿no? Como decía anteriormente, sería la parte de los dominios, más que la parte de la organización. Y en cuanto al tema del TIPCUR o RSA, pues básicamente son tipos de cifrado. El TIPCUR se basa en una fórmula matemática, la RSA se basa en otra forma. O sea, no os podría entrar mucho en detalle, pero habría que hacer una presentación completa de cómo... Pero vamos, quedaros con que son diferentes formas o diferentes tipos de cifrado o encriptación basada en fórmulas matemáticas diferentes. Vale, pues creo que tenemos la última actual. Israel Alonso Marne dice, actualmente ya las TEAs ya implementan una automatización en la renovación de certificados. ¿Qué diferencia, aparte de la frecuencia, se producirá? La automatización de la renovación se produce, o sea, hay muchas autoridades certificadoras que tienen procesos correctos en los cuales te permiten hacer renovaciones automáticas de los certificados. Eso es verdad. También es verdad que hay muchas autoridades certificadoras o sea, y lo que realmente normalmente se suele hacer con esto es, yo te renuevo el certificado y te lo dejo en el portal de la autoridad certificadora de turno. La automatización desde nuestro punto de vista no consiste solamente en eso. Y de hecho, que una autoridad certificadora te permita renovar sin hacer nada es un poco extraño, porque tú deberías subir por lo menos tu nuevo CSR para hacer esa generación de ese nuevo certificado, ¿vale? Tener en cuenta que una renovación de certificado siempre debería tener implícito renovar la pareja de llaves, ¿vale? Por eso se busca la renovación de los certificados. No es el hecho de reutilizar una clave privada ya o un CSR o generar un CSR de forma aleatoria. Realmente tiene que estar relacionado con donde va a estar instalado el certificado. Pero la automatización desde nuestro punto de vista yo creo que hay dos partes. Una, la que acabo de explicar cuando estaba explicando el tema de los certificados de tipo EV, que significa que yo tengo todas las prevalidaciones hechas y en segundos puedo y soy capaz de emitir un nuevo certificado. Cuando digo en segundos significa que tengo validada la organización, que tengo validado el dominio y que simplemente con el CSR puedo generar ese certificado, ¿vale? Eso es una parte de automatización, una parte de gestionabilidad fácil. En nuestro caso, como Sectio, además de eso, para automatizar los procesos de emisión y renovación de certificados, tenemos los certificados como suscripción, que también lo comentaba anteriormente. ¿Qué significa? Que yo voy a tener N certificados activos. Por poneros un ejemplo, tengo 100 certificados activos durante un periodo de tiempo de un año. Y yo con esos certificados voy a hacer con ellos lo que yo quiera. Renovarlos, revocarlos, modificarlos, etc, etc, etc. Básicamente lo que me va a permitir eso es que durante ese año de contrato voy a tener de media 100 certificados activos. Puedo tener picos de 150, pero siempre mi contrato modelo suscripción significa que la media durante el periodo de tiempo de un año es 100 certificados activos. Eso es una parte importante dentro del mundo de las autoridades certificadoras y en cuanto a lo que tiene que ver con el mundo de los 47 días. Cuando pasemos a 200 días, y como decía anteriormente, vamos a multiplicar la renovación, o vamos a renovar 2 veces al año los certificados. En 100, 4, y en 47, 12. Necesitamos una solución que nos permita agilizar esa parte.
Desde el punto de vista nuestro y en cuanto a lo que tiene que ver ya con la automatización completa, lo que hablamos es, yo desde mi consola, desde mi SCM, hablo con los servidores, con los balanceadores, con los firewall para generar de forma automatizada, sin necesidad de un humano, el CSR que va a llegar a mi consola, que yo lo voy a coger, lo voy a mandar contra la autoridad certificadora, voy a obtener el certificado y ese certificado automáticamente lo voy a desplegar en ese servidor o en ese balanceador. Eso es la automatización completa. Una cosa es automatizar los procesos de emisión en cuanto al lado de comunicación de la autoridad certificadora, que es reducir los plazos, tener todo prevalidado, etc. Y por otro lado, lo que es el flujo completo. Eso es lo que realmente hace un CLM, ¿vale? Que es coger desde el origen una clave privada, generar su CSR, mandarlo contra la CA, emitir el certificado y autodesplegar ese certificado en el sitio original. Genial. Miguel Ángel Ruano Navarro pregunta, ¿tenéis conectores con es público para las sedes electrónicas que soportan? ¿Me puedo repetir la pregunta, perdón? ¿Tenéis conectores con es público para las sedes electrónicas que soportan? ¿Qué significa es público? No sé. Pues no sé si será, no sé, Miguel Ángel, si nos puedes aclarar un poco más. De todas maneras, Javier, te adelanto que, bueno, está la gente muy agradecida porque ha sido un webinar muy interesante y con esta pregunta ya... dice Miguel Ángel que es empresa de administración electrónica. Si tenemos conectores con empresa de administración electrónica para las sedes electrónicas que soportan. No tenemos conectividad con esta entidad. Su producto es gestión. Lo que sí que te puedo decir es que nuestro modelo de integración y nuestro modelo de automatización se basa en protocolos estándares. Intentamos buscar siempre lo más estándar para poder integrarnos con cualquiera de las orígenes o cualquiera de las fuentes. Para que os hagáis una idea, el mercado, y estoy entrando un poco más en profundidad en la parte técnica, el mercado de los SSL, de los certificados digitales, ha cogido como estándar, como solución estándar para la automatización, el protocolo ACME. La gran mayoría de los servidores, balanceadores, dispositivos tipo firewall, VPN y este tipo de soluciones, todo lo que tiene que ver con el mundo de infraestructura, servicio web y aplicaciones web, soportan el protocolo ACME. Entonces, cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de solución que quiera automatizar, por defecto va a coger siempre este servicio o este protocolo para poder empezar a actualizar y automatizar esos procesos de despliegue de certificados. Y si esta empresa no tiene la posibilidad de desplegar y entrar un poco en el modelo del protocolo ACME, tenemos desde la plataforma nuestra, tenemos el API abierta, desde el punto de vista de que cualquier solución de cualquier cliente empresa puede hacer llamada vía REST API a nuestra consola a la hora de hacer todo lo que estábamos viendo. Emisión de un certificado, revocación de un certificado, yo qué sé, todo lo que se os pueda ocurrir a través de ese REST API sería bastante sencillito de integrar. Pues fenomenal. Pues nada, invitar al resto de preguntas que nos lleguen ya por email y agradecerte a ti, Javier, por toda la explicación tan amena que nos has hecho y aquí quedamos a disposición. Solo una última cosa. Miguel Ángel, si quieres, contacta con la gente de Came Firma y podemos profundizar un poco en esa pregunta que nos has hecho. Perfecto. Pues muchas gracias a todos y buen día. Muchas gracias a ti, Javier, especialmente. Y cerramos el webinar por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buen día.